Y lo que a mí me preocupa, y esto sigo planteándolo, es que se desconoce que somos cientos y cientos de miles de homosexuales en la Argentina, que no nos vemos representados por organizaciones minoritarias, extremistas muchas, y que carecen de toda legitimidad para hablar en mi nombre. Entonces a mí lo de mañana me parece de mínimo un acto circense. Y homofóbico. Mira, yo creo que pasa un poco lo mismo, la misma situación que pasó con la marcha de las universidades, que es la utilización político-partidaria de causas justas. Es decir, preocupaciones que son justas, que son sinceras, que hay un verdadero, digamos, cuestiones que tienen que ver con gente que siente que puede haber cuestiones que les preocupa. Después agarra y aparece la CGT, la CTA, abuela de Plaza de Mayo, madre de Plaza de Mayo, Cunio, qué sé yo, no sé. Aparece gente que de pronto, en realidad lo que está organizando es una marcha política contra el gobierno y contra el presidente de la Nación. Entonces, el asunto acá es siempre pensar en de qué manera se abordan los temas. Yo hoy estuve hablando largo y tendido con el presidente, le mandé un mensajito, le dije, mire presidente, estoy muy enojado con que se esté usando una causa justa que muchos de nosotros militamos durante muchos años. Yo me paseaba por los pasillos del Congreso pidiéndole a los diputados que aprobaran el matrimonio igualitario en el año 2010 y de pronto aparece esta gente que hace uso de una preocupación que es legítima, que cada uno puede sentir que hay cosas que le gustan más, que le gustan menos. Le digo, y estoy muy enojado con esto. Y el presidente me dijo lo mismo que yo ya sé, que lo sé hace mucho tiempo, porque cuando yo no lo conocía se lo pregunté, porque era algo que para mí era importante, sobre su postura sobre el matrimonio igualitario. Me dice, yo creo en el proyecto, el respeto irrestricto del proyecto de vida de cada uno, creo en el matrimonio igualitario, creo en que cada uno puede hacer con su vida lo que se le plazca. Damián, pero vos escuchaste qué dijo Milei en Davos cuando terminó relacionando, entiendo que es un tema polémico, pero bueno, lo voy a decir como sale. Terminó relacionando la homosexualidad con la pedofilia. Él dio una serie de ejemplos. Todos escuchamos qué dijo Milei, por mí cada uno puede decir lo que quiera. Después hay que atenerse también a las consecuencias. Sí, Después trató de ponerle paños fríos a lo que dijo también. Él dio una serie de ejemplos concretos. Él dio el ejemplo de la boxeadora, dio el ejemplo de lo que había pasado en una circunstancia de una mujer trans que había ido a una celda de mujeres y había terminado en la violación de una serie de mujeres, y dio un ejemplo concreto de una pareja de hombres homosexuales que resultaron ser condenados por una causa de pedofilia por 100 años. Sí. Dio ejemplos concretos. Ahora, pero no fue un ejemplo heterosexual. Bueno, pero el ejemplo que había ocurrido, el caso que había ocurrido, era el caso que había ocurrido. Y encima pasó, y esto para mí es muy importante porque yo lo viví de esa manera en otro caso, él lo que muestra es la hipocresía de vos decir, yo me embandero en la diversidad y me embandero en la libertad, y en realidad soy un hipócrita. ¿Por qué digo que yo lo viví y que conozco, digamos, una situación como esta? Porque cuando fue el caso de Alberto Fernández, yo usé exactamente el mismo ejemplo. Dije, muchachos, el presidente que habla con la E, que hizo el Ministerio de las Mujeres, que en realidad fue un curro, que se la pasó hablando de feminismo, después descubrimos que la mujer, que era la primera dama, lo denuncia por golpeador de mujeres en la quinta presidencial. Entonces, me parece que la hipocresía es lo que muestra el presidente. Álvaro. Bueno, yo tomando varios de los conceptos del diputado Arabia, lo primero que voy a decir es que no voy a participar, siendo yo homosexual, de la marcha de mañana, en primer lugar porque no participo de marchas opositoras, y claramente lo de mañana es una expresión más de cierto oportunismo de sectores de una oposición fragmentada, atomizada, que no tiene directamente ningún programa económico, político, de materia de visión de la Argentina en el mundo, ni siquiera alternativo, superador al del presidente Milei, y como lo hizo, también como dijo el diputado Arabia, en torno a el financiamiento de la educación superior, que parece que ya no hay más de financiamientos, parece que ya no hay más problemas de paritarias, ahora tienen que recurrir a esto, y lo que a mí me preocupa, y esto sigo planteándolo, es que se desconoce que somos cientos y cientos de miles de homosexuales en la Argentina, que no nos vemos representados por organizaciones minoritarias, extremistas muchas, y que carecen de toda legitimidad para hablar en mi nombre. Entonces a mí lo de mañana me parece de mínimo un acto circense, y además
me parece, diría, obsceno frente a la situación que se está viviendo en el conurbano, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires e incluso la intendenta de Moreno están informando que van a participar mañana de esa marcha. Yo realmente me siento consternado con lo que estamos escuchando. Es decir, que claramente, digamos, se entiende que esto es la excusa para empezar a realizar o para realizar una marcha que empiece a esmerilar al gobierno. Pero es que decían lo mismo, pasó lo mismo con el financiamiento de las universidades. Están en peligro las universidades. Las universidades siguen en el mismo lugar que estaban. Lo que sí se descubrió es que efectivamente no querían, algunos curros de la política no querían ser auditados. Yo, y vuelvo a lo mismo, y lo hago a título absolutamente personal porque me parece importante transmitirle a las personas que de verdad les preocupa los temas, transmitirles la verdad. El presidente de la Nación está a favor del matrimonio igualitario porque cree en la libertad del individuo, cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro y cree en la igualdad ante la ley. Ahora, si nosotros, y perdón que cite a Álvaro, pero Sebrelli decía, él dice, tiene una frase bastante tremenda, y dice, para mí se terminó la lucha cuando aprobamos el matrimonio igualitario, porque es la igualdad ante la ley. Claro. Si la lucha sigue, entonces ¿qué queremos? Privilegios. Y yo creo que acá está el punto. Yo milité el matrimonio igualitario puerta por puerta porque quería la igualdad ante la ley. Quería los mismos derechos que los heterosexuales. No más. No preferencias. No quiero cupos. Yo entré de diputado nacional no por ser gay. Sí. Entré como alguien que tenía ideas que manifestar y que era uno más en la sociedad y que tenía los mismos derechos en la sociedad. Convengamos que va a ser raro ver a Pablo Moyano, ¿no? Desde la CGT, que me parece que es una de las centrales por ahí más... No voy a decir... Yo creo que eso termina desde más machista. Claro, pero sí, machista pero la palabra famosa marcha LSGT, como dicen algunos. Yo agregaría un pequeño dato histórico. Me gustaría, ya que Pablo Moyano y toda la corte de la CGT va a participar de esta marcha, que haga una conferencia de prensa y por primera vez en la historia pidan perdón por lo que el sindicalismo ultraortodoxo y el sindicalismo del peronismo clásico persiguió y censuró dentro de las organizaciones sindicales desde 1960 en adelante a muchísimos líderes gremiales que eran abiertamente homosexuales porque eran representantes del desviacionismo liberal capitalista y eran antipueblo, y ni hablemos, bueno, las cosas que decía Perón en torno al primer gobierno de Cámpora o al gobierno de Cámpora. Entonces, estaría bueno también, ¿no? Ya que son, ahora que se visten de multicolor, que también pidan disculpas por eso, porque hay víctimas de ese tipo de represión que no han recibido todavía. ¿Vos decís que la CGT sigue siendo homofóbica? Pero... no me hagan decir lo que a mí... Porque, mi obligación es porque yo no hablo de terceros, pero si hubo hijos de dirigentes sindicales que simularon matrimonios para tapar que son realmente homosexuales... Quiero saber qué piensa de todo esto Agustín Valetti. No me quiero llama saber qué piensa Agustín. Pablo Mariel, gracias por la invitación. Gracias a los chicos también por estar acá. No, en principio también, o sea, me encuentro con la indignación de primero ver una marcha sobre palabras inexistentes. O sea, estamos haciendo una marcha sobre dichos tergiversados, sacados de contexto, toda esa situación que uno ya está acostumbrado de saber que la oposición, al no tener problemas reales, o mejor dicho, al intentar tapar los problemas reales que tiene que trabajar. Por ejemplo, la oposición al gobierno nacional tiene municipios, tiene gobiernos como en la provincia de Buenos Aires y nos están encargando de la matanza de argentinos, de bonaerenses en el conurbano. Vos tenés, por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, gracias a la gestión de Axel Kicillof, se septuplicaron los centros de hormonización para jóvenes niños y se cuadruplicó la atención de adolescentes y de jóvenes adultos en estos centros de hormonización de la provincia. Mientras tanto, los hospitales se caen a pedazos, no tienen insumos, hay una crisis de inseguridad. Entonces, es como que esta falta de prioridades hace que genere como este contraste en la sociedad. Yo, a diferencia de los chicos, capaz sí me paso por la marcha, tengo un cartelito por lo menos para pasarme, tengo algunos acá más que hemos hecho en algún momento con chicos de un espacio de diversidad. Lo que lo vemos. A ver, acá por ejemplo, para quienes hablan de orgullo, acá tenemos hablando de orgullo que es por la libertad, no por la censura, por la igualdad, como decía Álvaro, igualdad ante la ley, no por la búsqueda de privilegios, como decía después también Damián, orgullo por la diversidad y no por el pensamiento único, algo que también hemos visto bastante con el caso del INADI, que se ha dedicado a perseguir y fustigar a cualquier opositor, y el Ministerio de Géneros, que más que a poder
poner dinero en poder realmente solucionar los problemas de las personas LGBT, se ha dedicado a esto, a los ñoquis, a los tachos y a los autos lujosos con perspectiva de género. Así que, nada, que se dejen de joder, creo, esta gente. Estaría bueno que veamos cuál es la verdadera cara del progresismo. Esta es una ilustración de uno de los miembros de nuestro espacio, Prisma, Luna, que bueno, es muy espectacular el dibujo, mostrando la hipocresía del progresismo que hablaban los chicos. Ahora, todo el tiempo, perdón. No, dale vos. No, digo que todo el tiempo se habla de la batalla cultural, digo, se sabe que el presidente quiere darla, el espacio quiere darla. Concretamente, ¿qué critican de la ideología de género? No, hay un punto que es el siguiente, que para mí sí es muy importante, que tiene que ver con la idea de la cancelación. Es decir, a mí me pasa todo el tiempo. Y lo cual me parece muy curioso porque es exactamente la inversa. Me dicen, vos no podés ser gay y capitalista, o no podés ser gay y liberal, o no podés ser gay y de derecha. Y yo digo, pero muchachos, es exactamente la inversa. Traten de ir a ser gays en Rusia, o en Irán, o en la Cuba de los Castro, donde ocurrió el único centro de detención específico para homosexuales bajo la tutela del Che Guevara. Sí. Entonces, yo lo que digo es, la democracia liberal, el capitalismo, las ideas de la libertad, son las que nos permitieron a nosotros ser libres, que no es otra cosa que simplemente llevar adelante nuestro proyecto de vida en igualdad ante la ley. Estos mismos que no marcharon por Alberto Fernández, que no marcharon por Alperovich, que no marcharon por la barbaridad del intendente de La Matanza, ahora de pronto son los defensores ¿de qué? Entonces, ellos entran en una lógica que tiene que ver con esta idea de la cancelación, que es decir, vos no estás en a mí me lo dicen todo el tiempo, me dicen, no, bueno, pero el colectivo. ¿Qué colectivo? No me tomo ningún bondi. A mí no me sumes a ningún colectivo. Yo soy una persona, tengo rulos, mido 1,85 m y soy gay. ¿Le puedo sumar algo a lo que dice Damián? Porque claro que sí. Realmente hay una situación también espasmosa con esto que vos decís de las cancelaciones, que incluso pasa a la violencia, porque después con esto de esta retórica de llamarle fascista o antiderechos, o de repente también nosotros que estamos acá, que homosexuales, bisexuales, nos convertimos de repente transfóbicos, homofóbicos, todos los fóbicos, básicamente. A mí me han llegado a llamar en mi facultad, yo estudio en sociales de la UBA, homolesbotransodiante, una cosa irrisoria. Sí, pero aparte de eso pasan después a la violencia también. Me vino a acompañar hoy mi prometida, mi novia, que hoy tuvo un hecho de violencia porque ella estaba simplemente sentada en un banco, estaba mirando su celular, y de repente una pareja de lesbianas violentas, zurdas obviamente, y zurdas tal vez de mierda, si me permiten, como lo dice a veces el presidente Milei, no le nos vinieron gusta, a amedrentar. aclaración, no nos gusta usar esos términos acá. Bueno, a mí le digo claro, no pero nos parece que esté bien, pero bueno. ¿Sabes por qué lo digo, Pablo? Porque después vienen, te dicen facho de mierda, neonazi, creo que todos tenemos que bajar un poquito un cambio, claro, y empezar a lo interesante es que la dejaron con un hematoma en la mano, porque la empujaron, porque la reconocieron, porque como yo tengo mi cuenta pública, yo subo mis opiniones. Ahora, hay una parte de la comunidad homosexual que dice, hay una parte que dice que todo esto lo genera Milei. Álvaro, ya vuelvo con vos. Yo voy a agradecerle al diputado Arabia. ¿Eso lo escuchaste? Sí, voy a agradecerle al diputado Arabia, y me emocioné cuando trajo acá a la mesa la figura de mi gran formador, Juan José Sebrelli, que él fue un gran luchador de la idea. Yo creo que la comunidad autollamada comunidad LGBT se divide como en dos corrientes de pensamiento, una igualitarista y otra diferencialista, que te diría ya más es segregacionista. La igualitarista, la que plantea, es la defensa de la igualdad del individuo homosexual ante la ley y de oportunidades, porque somos un ciudadano, un individuo más, con una característica natural, es que somos homosexuales, nada más. Yo por homosexual no soy mejor persona, yo no creo valores éticos, ni discrimino más ni menos por ser homosexual, ni siquiera por las vivencias duras que pude haber tenido en momentos donde la homosexualidad efectivamente era perseguida, porque había que tener los huevos muy grandes para ser libremente homosexual en los 80 y los 90, y ni hablamos cuando vamos para atrás. Ahora, lo que planteaba Mariel es dónde vemos esta cuestión peligrosa de la ideología del género o movimiento woke, es esta cuestión de que si vos no formás parte de un gueto que establece autoritariamente que vos como homosexual tenés que tener tal idea, principio ideológico, pertenencia partidaria, comportamiento para con tu familia, incluso hasta donde te piden que tenés que repudiar a tu familia si es una familia heterosexual
heteropatriarcal. Esto me parece que es lo peligroso, y son ellos, con esa acción, los que tienen actitudes realmente fascistas. Totalmente. No, escucharlos realmente, ¿no? Con los argumentos, son además muy formados y han militado, ¿no? Como bien decía Damián, la causa. Damián, ¿qué puede pasar después de esto? Digo, ¿qué se imaginan que puede ocurrir? Porque también va a ir mucha gente que es votante de Milei, que yo creo... fue y que quiere seguir siendo votante de Milei, ¿no? Porque por miedo creen que sus derechos, o lo conseguido hasta ahora, como por ejemplo el matrimonio igualitario o la figura del femicidio o bueno, conquistas que se han conseguido, pueden correr riesgo. Yo lo que diría es dos cosas. Lo primero, yo como diputado nacional me tengo que ocupar de lo que es lo real, y lo real son las leyes. O sea, lo que nos hace iguales frente a otros son las leyes. No solamente no hay ningún proyecto, sino que además yo sé perfectamente y a ciencia cierta que el presidente Milei está a favor del matrimonio igualitario, porque lo ha dicho públicamente en reiteradas ocasiones. Hoy hablé con él por otros temas, estuve un rato largo charlando. Le digo, presidente, ¿me autoriza a decir que estuvimos charlando y que específicamente me dijo lo mismo que yo ya sé? Sí, por supuesto, adelante. Así que acá lo estoy diciendo. Lo que tenemos que cuidar en cualquier sociedad son las leyes. Entonces, porque son la herramienta que tenemos los ciudadanos de un país como para estar, digamos, conviviendo libremente. Entonces, después las tergiversaciones las hacen todo el tiempo. Mirá lo que le pasó el otro día a Elon Musk. Estuvimos durante 24 horas, 48 horas, 72 horas discutiendo si había hecho o no hecho un saludo nazi, porque el tipo había justo levantado un brazo y le habían captado el no sé qué. Las instalaciones son permanentes. Entonces yo creo que hay que concentrarse en eso. Y de vuelta, entiendo, y lo digo también como un miembro de la comunidad, entiendo los que se preocupan sinceramente, entiendo los que hasta pueden estar heridos por algún discurso, por alguna pronunciación, pero me parece que lo importante es que no nos dejemos usar. Bien, también en un cachito seguimos, quiero la conclusión de Agustín. Una pregunta muy sencilla. ¿Vos no crees que Milei sea ni homofóbico, ni fascista, ni racista? No, para nada. Y te podría caer quizás en la parte de cómo se rodea de personas homosexuales para la parte de su vida personal, o sea, personas homosexuales, bisexuales, transexuales, para su vida personal, y para la función de gobierno. O sea, es una persona que nunca ha tenido problema con eso. Y creo que esto viene también con una instalación de la temática. O sea, fíjate que él va a Davos, a la cuna del mal, donde se siembran justamente estas políticas, a plantear, están haciendo daño irreversible en menores, en distintas personas, y después vienen y nos acusan de todos los fóbicos, básicamente. ¿Para qué? Para intentar silenciarnos. Y eso lo hacen tanto con él como lo hacen con personas LGTB. O sea, es insultante para la inteligencia de las personas. Bien. El sostener eso, sobre todo con el archivo que hay. Necesitamos cerrar esto, pero sí quiero hacerte una pregunta. Necesito muchísima velocidad de tu parte. ¿Vos no le recomendarías a Milei que mida un poco más las palabras en una próxima ocasión, teniendo en cuenta todo lo que generó y la polémica que generó? Primero, no creo que sea quien para poder recomendarle al presidente, pero sí le diría que... Teniendo en cuenta lo que él piensa según lo que vos mismo estás transmitiendo. Yo creo que él tiene que profundizar en la línea que es la de atacar a todos los que vienen a hacer políticas utilizando a las diversidades o a las personas LGTB, como se les quiera decir, pero sí puede tener quizás cuidado con cómo ordena las oraciones. Eso es una cosa que me parece bastante básica, que le puede pasar a cualquier persona. Creo que llegamos a un acuerdo. La verdad, un placer, Agustín, haber charlado con vos. Gracias. Un placer con todos ustedes.